Hola, buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión Escolar. Bienvenidos a todos y todas las especialistas de las DRE y UGEL de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao e Ica a esta asistencia técnica que estará a cargo de la especialista Liz Jovita Paucarcaja Valverde, quien nos compartirá las orientaciones generales para la implementación y seguimiento del bloque intermedio de las semanas de gestión del año escolar 2023. Antes de iniciar, por favor, es de suma importancia que registren su asistencia a través del enlace que se está compartiendo por el chat. De acuerdo al programa, iniciaremos con la presentación, luego se hará una breve pausa en la cual podrán realizar sus preguntas por el chat de la plataforma, indicando su nombre y la región a la que pertenecen. Luego retomaremos para resolver sus preguntas o consultas. Bien, ahora para iniciar con la presentación le doy pase a la especialista Liz Paucarcaja de la Dirección de Gestión Escolar. Adelante, Liz. Muy buenos días con todas y con todos. Es realmente un gusto el poder esta mañana iniciar nuestra jornada con la Macrocentro y con la gran oportunidad nuevamente de cumplir con las asistencias técnicas que están programadas desde la Dirección de Gestión Escolar. A continuación vamos a dar inicio a estas actividades que puntualmente están relacionadas, ¿no? a la temática de cómo implementar este bloque intermedio de semanas de gestión en las instituciones educativas de su jurisdicción. Nos vamos a situar en una línea de tiempo, dadas las características de la organización de las semanas de gestión de acuerdo a la resolución ministerial 153, que se publicaba en el mes de marzo. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre la organización del año pasado y el presente. Este año tenemos los bloques más reducidos, tenemos tres. En este momento las orientaciones y precisiones están dirigidas al bloque intermedio que corresponde del 24 de julio al 4 de agosto. En ese sentido es importante contar con ustedes, estimados especialistas, para que lleguen los mensajes a los directores de las instituciones educativas con la finalidad de que se aproveche al máximo este espacio para mejorar desempeños, las buenas prácticas y la gestión en la institución educativa. Algunas recomendaciones antes del inicio de este bloque intermedio que se debe trabajar en la institución educativa. Una de las primeras cosas que se mencionan es que este trabajo se desarrolle en forma presencial. Salvo, ¿no?, según la normativa vigente, haya una autorización de la UGEL para caso contrario. Y también tenemos en qué situaciones se hace esa excepción. Está en la norma. Asimismo, la institución educativa elabora una hoja de ruta importante y vital. Aquí, con el tema de la hoja de ruta, que las que hemos venido trabajando ya en las asistencias técnicas de enero, febrero, en mayo, la insistencia es que esta hoja de ruta tiene que contener, ¿no?, acciones mínimas que se van a desarrollar en la institución educativa. Entonces, día a día señalar cuáles son esas actividades y evidentemente esas actividades tienen que tener un grupo organizado que es responsable y los productos, de tal manera que cada día se vaya, ¿no?, incrementando y cumpliendo de lo que ellos han establecido como actividades que tienen sentido, ¿no? Para algunas actividades mucho más grandes que por bloques lo hemos colocado en la norma y que más adelante lo vamos a desarrollar. También es necesario que la institución educativa tenga en cuenta cuáles son esas necesidades formativas de sus docentes, sobre todo tener énfasis en la dimensión pedagógica y tomando en cuenta el diagnóstico institucional. Y esto también se comunica a través de la hoja de ruta a la UGE. Y finalmente, si se cumplen los criterios de solicitud excepcional para desarrollar las semanas de gestión sin asistir a la institución educativa, en este caso, cuando estamos hablando de instituciones unidocentes, multigrado, programas que tienen dificultad de conexión, de acceso, ¿no? Entonces, ahí podría ocurrir, ¿no?, esta excepción, que no es para todos. Asimismo, se solicita que esta hoja de ruta se remita a la UGEL antes del inicio de este segundo bloque de semanas de gestión. Eso quiere decir
en la medida de lo posible, las instituciones educativas ya deberían de estar remitiendo esas hojas de rutas a las mujeres, porque también eso permite dos cosas, ¿no? Uno, que realmente veamos que la institución se está organizando y dos, que puedan sistematizar las necesidades formativas para atender esos pedidos de las instituciones educativas y también un tercer punto importante es que también permite que la UGEL se organice para poder realizar el acompañamiento en este bloque intermedio. Entonces, de ahí la importancia de remitirlo, ¿no? También la recomendación que se ha hecho, ¿no? Y se invoca a la comunidad educativa y es responsabilidad del director, es compartir esta hoja de ruta de manera pública con todos los integrantes de la comunidad educativa. Hay que emplear diversos medios con los cuales se tiene disponible, de tal manera que todos primero sepan cómo está organizada los días, cuáles son las actividades en las cuales también se van a involucrar ellos directamente y por qué se están haciendo las cosas, o sea, cuáles son esos productos que nos van a servir para luego, ¿no? Ir realizando este proceso de mejora y cambio en bien de la institución y por ende de la gestión escolar. Y dentro de estas actividades, ¿no? Es importante que se planifiquen actividades comunes donde, ¿no? Participan todos los docentes o todo el personal de la institución educativa, actividades específicas que correspondan dependiendo del tamaño, niveles de atención, turnos, ¿no? Que estas podrían ser por nivel, grado, edades en el nivel inicial, ciclos, competencias o áreas en el nivel secundario. Comunicar las actividades planificadas, ya lo habíamos dicho, es una hoja de ruta, todos lo deben de conocer. También es muy importante el tema, cuando hablamos de planificación y organización, justamente eso, ¿no? Cuando uno sabe qué es lo que ya se está planificando, evidentemente también sabe qué materiales y recursos se va a necesitar. De ahí la importancia también de poder compartir, ¿no? Estos elementos con toda la comunidad educativa para que se revise, se elaboren, de repente hay que hacer un cuadro, una sistematización, organización de estadística, una presentación, un resumen, un díptico, un tríptico, un papelote. Entonces, habría muchas maneras de cómo, ¿no? Podemos irnos organizando previamente, ¿no? Con los responsables, pero hay que también facilitar estos materiales y recursos disponibles y que se van a emplear. Y que no se hagan en el momento, porque eso también hace que las horas se vayan perdiendo, ¿no? Los niveles de organización eh, no resultan como tal y finalmente los productos que planificamos no van a resultar como lo estamos estableciendo. De ahí que es bueno no solamente planificar, sino también antelarlo con todos los recursos y materiales disponibles. Y para las instituciones educativas unidocente y multigrado es importante, dadas las características numéricas, sobre todo en personal, una unidocente tenía solamente el director, un multigrado puede tener pues hasta 5 docentes, los programas van a variar, de responsables también son números pequeños, entonces es importante buscar aliados, ¿no? Reunirse con instituciones que guarden algunas características para poder trabajar este bloque intermedio en la semana de gestión. Entonces, ¿no? Debemos tomar en cuenta el acceso a medios virtuales para compartir la información de la hoja de ruta y materiales a través de una carpeta digital siempre cuando la institución educativa cuenta, ¿no? Con este medio de comunicación virtual y podrían pues elaborar esa carpeta digital a manera de sugerencia. Va a depender mucho de cómo están las posibilidades de la institución educativa, pero si no se puede, ¿no? Ya les había dicho, todas las formas en las cuales podemos también comunicarnos, ¿no? Utilizar otros medios. Bien, dadas las referencias de cómo nos debemos de organizar, cómo remitir la hoja de ruta, dentro de la propia norma también tenemos actividades que sí o sí debe desarrollar la institución educativa. Fuera de ella puede hacer más actividades, sí, pero aquí tenemos 4 actividades que de acuerdo al marco normativo se deberían de realizar, primero planificar y luego implementar, ¿no? En estos días. Y esos 4 puntos importantes están relacionados a la organización de la comunidad educativa, están relacionadas a actividades enfocadas a los instrumentos de gestión o documentos de gestión para las unidocentes multigrado programas según corresponda,
actividades enfocadas al seguimiento, perdón, en el seguimiento al desarrollo integral de los y las estudiantes y actividades enfocadas al trabajo conjunto. Entonces, aquí tenemos 4 puntos importantes que toda institución educativa tiene que programar. Fuera de ella puede hacer más actividades, sí, no se impide, pero estas las que son mínimamente deberían de ser desarrolladas en la institución educativa y estar consideradas en la hoja de ruta. Es muy importante ustedes, estimados especialistas, en su rol, ¿no? Que van a tener la posibilidad de hacer bien el efecto multiplicador o la asistencia técnica o de recepcionar la hoja de ruta, tomar en cuenta estas 4 actividades. Entonces, hablando de la primera actividad que está relacionada a cómo se organiza la comunidad educativa, es muy importante que dentro de esta organización contar, ¿no?, con el CONEI. Se supone que toda institución educativa a estas alturas del año ya tiene un CONEI, pero puede ser que por alguna circunstancia hay que actualizar esta conformación, ¿no?, por alguna situación que se haya presentado, y entonces este es el momento, no de realizar a ver, lo que quiero que quede claro, porque a veces también se confunde esto, no es que van a citar una actividad o van a organizar una actividad en este bloque de intermedio y a una reunión o algo y van a actualizar o confirmar y con él. No, lo que se pide aquí es primero que se siente, se converse si todo está bien o si nos falta actualizar o conformar, para que luego la actividad que corresponda a una reunión, a una convocatoria, se realice posterior. Pero lo que necesitamos es garantizar que se tome en cuenta que tenemos que tener un CONEI conformado. Asimismo, también tenemos que conformar el comité de condiciones operativas para el año siguiente, ¿no? Y el siguiente año escolar es el 2024. Según la norma, tenemos hasta la quincena de noviembre de este 2023 para elegir este comité. Igual, ¿no? Lo planificamos, vemos en qué espacio, en qué tiempo podemos, ¿no?, tener esta conformación. Entonces, esta es una oportunidad de revisar, de ver, para planificar estas conformaciones tanto del CONEI como el Comité de Condiciones Operativas dentro de un marco normativo vigente. Asimismo, si hay posibilidades, conformar o iniciar la conformación de los otros 2 comités de gestión escolar, que son la de gestión pedagógica y gestión del bienestar. Yo justo ayer y en estos días hacía mención, ¿qué sucede cuando una institución educativa tiene en grupo mayoritario que los docentes son contratados? En esa situación sería imposible conformar estos 2 comités porque tenemos que dar la oportunidad de que todos participen. Entonces, de tal manera que esta conformación tanto del Comité de Gestión Pedagógica y Gestión del Bienestar tendría que concluirse en marzo del 2024. Pero, ¿qué sucede cuando la gran mayoría o todos son nombrados? Entonces, ahí sí podemos, ¿no?, con antelación, conformar estos 2 comités de los cuales se hace una mención. Asimismo, también es necesario que como institución y como director de la institución educativa es garantizar la conformación de la PAP, sobre todo cuando ha terminado el mandato de ellos. Entonces, sí consideré importante eh, el tema de recordarnos cuáles son esas responsabilidades que tiene el director, ¿no?, en las relaciones, en las elecciones, perdón, de los consejos directivos y la vigilancia de las APAFAS. Porque tenemos una gran situación y de esto que quienes trabajan en las UGELs, ¿no?, sobre todo, si no me equivoco, a mal no equivocarme, Lima Metropolitana y otras regiones tienen un especialista, ¿no?, que atiende el tema de APAFAS. Entonces, lo que en esta mañana estoy indicando no es un adicional al especialista que nos acompaña y que no tiene esa función, sino que en mis acciones de monitoreo, cuando yo llegue a la institución educativa, debería tomar en cuenta que si hay un problema de conformación o no hay esa voluntad de seguir con los procesos, el director tiene una cierta responsabilidad de acuerdo al marco normativo y que tiene que planificar las siguientes acciones, porque justamente esta debe terminar a finales de octubre. Entonces, ahí es donde el director, bajo oficio y bajo responsabilidad, ya en la quincena de octubre debería estar, ¿no?, convocando una asamblea general para que esta se realice antes del 30 de octubre.
También solicitar un ejemplar de reglamento de elecciones aprobado antes del proceso electoral por la Asamblea General de APAFA. Permitir también que se publique en un lugar visible del local escolar, ¿no? La convocatoria y el cronograma de las elecciones internas en la APAFA, así como la lista de candidatos. Asimismo, facilitar los ambientes para que se lleven las elecciones internas y finalmente al comité electoral solicitar un informe final con un acta. Entonces, todos estos procesos son en parte responsabilidad del director. Y es que a veces, ¿no? El mensaje es muy, a veces distorsionado en algunos casos, donde dice el director no tiene ningún tipo de responsabilidad. Cuando uno llega a una institución educativa y le pregunta por qué no hay APAFA, dicen, bueno, es que los padres no se organizan. Y no es tanto así. Hay una responsabilidad compartida con el director en el tema de que se realice todo este proceso. No es que lo haga, sino lidera, busca la organización para que se sigan todos los procedimientos y finalmente se logre la organización que va a representar a todos los padres de familia en la institución educativa. Otra segunda actividad está relacionada a los instrumentos y el documento de gestión. Y aquí hay principalmente el tema del PAD. Entonces, cuando hablamos del Plan Anual de Trabajos, tenemos que ver la programación de actividades o en el documento de gestión que también tiene programación de actividades del PAD y el documento de gestión tienen, ¿no? Una, un cronograma de actividades mes a mes. Entonces, hay que revisar para qué, para ir viendo cómo se han venido implementando estas actividades a lo largo del año. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y ya tenemos una gran cantidad de meses en la cual se han ido trabajando, ¿no? Implementando actividades, cómo estas se han venido desarrollando, cuáles han sido los productos, cómo han trabajado desde la planificación, la implementación y la evaluación de las actividades, como los responsables, como el director o los integrantes de los comités de gestión escolar, según correspondan en las actividades, han realizado el seguimiento, qué elementos, recursos han empleado. Entonces, ¿para qué necesito yo hacer todo este balance, ¿no? Para socializar resultados y luego tomar decisiones, ¿no? Y que ésta sea, ¿no? Comprensible y oportuna con los diversos actores de la comunidad educativa porque involucra a todos. Y aquí también involucra a los estudiantes, pues muchas de las actividades en las que los estudiantes están directamente involucrados. Eso también no lo debemos de dejar pasar y tomar en cuenta. Asimismo, es necesario actualizar el diagnóstico institucional, dice, enfatizando, no quiere decir que es lo único, pero enfatizando el análisis de los logros de aprendizaje del año previo. Entonces estamos hablando del 2022, ¿no? Hacer un símil de lo que ha venido y ha ocurrido académicamente, ¿no? Con resultados de logros de aprendizaje del 2022, e irlo comparando con los resultados que ya estamos obteniendo en el año 2023, sea esto cómo se organizó la institución educativa, bimestral o trimestralmente. Entonces tenemos que hacer, pues, ¿no? Un comparativo. Y entonces la pregunta es, ¿estamos mejorando nuestros resultados? ¿Estamos decreciendo resultados? ¿Nos mantenemos, ¿no? En forma lineal, no hay crecimiento ni decrecimiento, para justamente empezar a qué? A tomar decisiones. Este es el momento oportuno, este es el único espacio luego, porque luego tenemos nuestra siguiente actividad con con todos los integrantes de la comunidad educativa en diciembre. Entonces ya no vamos a tener más. Es importante este momento para tomar decisiones que se tienen que implementar en lo que resta del año. De ahí que es muy importante hacer esta revisión o actualización del diagnóstico institucional. Y aquí también tiene que ver el tema de la caracterización socioemocional de la comunidad educativa en general, ¿no? Y eso pasa pues por una serie de procesos que va desde el inicio, ¿no? De esta ficha diagnóstica que se debe de tener cada estudiante, que es responsabilidad del tutor, de que haber sido capaz de sistematizar información para comunicar luego a el equipo de gestión del bienestar y elaborar ese plan de tutoría que involucra a toda la institución educativa y sobre ella ver qué actividades se están desarrollando, cuáles son estos resultados que se van obteniendo a lo largo de estos meses.
Entonces, miren, ahí también, si aquello que se ha planificado se está ejecutando adecuadamente, tenemos que reajustar, justamente este es el espacio, ¿no? Que es oportuno para ello. Entonces, aquí es importante, nuevamente, insisto, que es un espacio para la reflexión. Eso es este bloque intermedio de semanas de gestión. Reflexión. ¿Por qué? Porque ya se ha venido trabajando. Ya tenemos datos en la institución educativa. Ya se han producido actividades. Y esa reflexión no es sobre la anécdota, no es sobre aquello que salió mal, no es aquella la mejor foto, no es aquel diploma, no es aquel momento bochornoso quizás que ocurrió. No, es en base a los datos disponibles que tiene la institución educativa. Y estas tienen que ser cuantitativas o cualitativas, lo que quiere decir que ha ido empleando algunos instrumentos para este recojo de información que luego, ¿no? O de datos, no es recojo de información, el recojo de datos para que luego tenga yo la oportunidad, ¿no? Como director de la institución educativa, a tener este espacio de reflexión en diferentes momentos de este bloque intermedio. Finalmente, para ello es. Y luego tenemos una tercera gran actividad que está relacionada al seguimiento, ¿no? En el seguimiento al desarrollo integral de las y los estudiantes. Entonces, aquí también tenemos, ¿no? Que eh, tomar en cuenta que se tiene que desarrollar el trabajo colegiado. Y ya hemos, ¿no? A veces en las instituciones educativas todavía un gran número, a veces se pierde el sentido de qué cosa es el trabajo colegiado, ¿no? Hay ya documentos que están disponibles, ¿no? Que se han ido trabajando a lo largo de estos años, y aquí, a manera más de llevarlo de sacarlo a la luz y como estamos pasando por este proceso de reflexión, es que tenemos que realizar el trabajo colegiado según el análisis del reporte de progreso, el desarrollo de competencias de los estudiantes identificadas en el diagnóstico institucional. Y ya justamente por eso le decía, hagamos ese análisis comparativo, ¿no? 2022 con lo avanzado y logrado al 2023, para tomar en cuenta aspectos mínimos. Dos cosas, perdón, principalmente. Uno, analizar y socializar el progreso de aprendizaje en base a la evidencia provista, pero ¿quién, no? Que provee esa primera información, ese primer recojo de datos, es el docente tutor, ¿no? En el nivel primario, inicial, y en el nivel secundario, los docentes tutores a cargo, ¿no? Del grupo de estudiantes. En los tres niveles vamos a tener un responsable que nos va a agenciar al equipo directivo, al responsable quizás del comité de gestión pedagógica, de ir juntando, ¿no? Estas evidencias, estos datos que son cuantitativos o cualitativos. Asimismo, también, ¿no? Viendo este aspecto, es importante también ir revisando y ajustando la planificación curricular según también este análisis del progreso de los aprendizajes sobre las evidencias que provee el docente. Y aquí también es muy importante, ¿no? Una de las cosas que se trabaja en la educación básica regular, desde la educación básica regular, em, es el tema de planificación, todos estos procesos que llegan hasta la sesión de aprendizaje. Pero nosotros, como instrumento de gestión, lo que queremos es que ese PCI que esté elaborado y que ha tomado como fuente nuevamente el diagnóstico del PI, que ha sido contextualizado, diversificado en el contexto de la institución educativa. Producto de ello, tengo mi planificación curricular anual, que lo voy implementando a lo largo del año, ¿no? A través de mi planificación de corto plazo. Todo esto, todo este proceso, ¿no? Que llega hasta la sesión o la experiencia de aprendizaje, se tiene que revisar porque justamente tengo que hacer mi comparación de todo aquello que he planificado, cuáles son los resultados, ¿no? Y aquí justamente es el momento de ir analizando si basta solamente una excelente planificación o también tengo que ir reajustando, ¿no? Y analizando y compartiendo experiencias para que mis resultados mejoren cuando de repente no son los ideales.
Y entonces aquí van varias preguntas que nos podríamos hacer. Si analizamos solamente el proceso de aprendizajes de 5 secciones del tercer grado, porque la institución educativa tiene 5 secciones del tercer grado, digamos en este ejemplo, y los progresos de aprendizaje son distintos, es porque hay algunas variables que no van a intervenir en ellas, que no tienen que ver nada con la planificación, porque las 5 docentes del tercer grado planifican lo mismo, hasta elaboran sus mismos materiales. Entonces, el proceso, la conducción, ¿no? De ese proceso de aprendizaje en cada docente va a variar, a pesar de tener, pues, no una pauta, que son esta planificación diaria, va a cambiar porque hay la influencia desde el carácter, la experiencia, el grupo de estudiantes. Si la docente en toda esta programación de actividades y experiencias de aprendizaje ha tomado en cuenta las características de su grupo de estudiantes, que en cada aula cambia. Entonces se darán cuenta ustedes que es importante, justamente producto de toda esta experiencia, de este compartir, de esta reflexión, poder, ¿no? Revisar y ajustar esta planificación curricular. Y como ya les dije, no es solamente porque nos parece, sino está en base a la evidencia, ¿no? Y esta evidencia se debe presentar los aportes de los estudiantes para la mejora de sus aprendizajes, y el recojo de esta información se debe tomar en cuenta en su etapa de desarrollo y sus características, lo que yo les había mencionado. Entonces, de aquí es importante este proceso de reflexión, ya puntualmente con responsable, que éstas sean por grado, por edad, por ciclo, por nivel, hasta por turnos, dependiendo de las características y tamaño de la institución educativa. Entonces va a tener que ser una organización más fina, para que luego en conjunto, de luego tomar decisiones de mejora, estas sean comunicadas a nivel institucional, o de repente coincidencias con los otros grados, los otros ciclos, los otros turnos, y todos en conjunto finalmente toman una decisión institucional para la mejora de los aprendizajes. Y aquí también no está de más mencionar el tema de que ha sucedido el año pasado y que ya tenemos los resultados. Yo en el mes de enero y febrero lo mencionaba en estas asistencias técnicas, que la evaluación muestral que se ha tomado en 2022, los resultados no son los ideales, ¿no? No son los que esperábamos. Todos tenemos siempre fe en que las cosas que se van trabajando en el sector tienen que ir cada año mejorando, pero lastimosamente los resultados nos dicen que hemos retrocedido al 2009 en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos. Y eso entonces habrá pasado por un tema también de análisis y reflexión a nivel de DRE, a nivel de UGEL, ¿no? Para ver qué se hace. Entonces aquí también hay una responsabilidad compartida de comunicación, si bien es cierto que la información llega a la institución, al director, pero también como especialistas tenemos ya que preocuparnos por todas esas instituciones de nuestra jurisdicción que estamos haciendo frente a ello. De ahí que es importante y vital realizar este acompañamiento, este monitoreo en estos días, porque como les digo, estimados especialistas, ya no tenemos más espacio. Este es el momento de ir generando cambios. Y si alguna institución, algún nivel de la institución o algún grado de la institución no se ha preocupado, no ha implementado estrategias, no se ha revisado, no ha ajustado su planificación curricular, este es el espacio. Porque si no, es muy lírico colocar en sus objetivos institucionales, en las metas anualizadas, un crecimiento del 20%, 30%, vamos a llegar al 100%, cuando es totalmente lírico. Lírico cuando no somos capaces de reflexionar sobre lo que se ha venido trabajando hasta este momento, ¿no? Hasta este corte en el año y esta gran oportunidad que tenemos de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo mejorar nuestros desempeños, cómo mejorar la gestión escolar en la institución educativa. Entonces, esa es mi reflexión en este punto, ¿no? Entonces hay que aprovechar, pues, justamente lo que dicen, ¿no? Este recuadrito que dice recuerda, ¿no? El necesario aprovechar los bloques de semanas de gestión para la reflexión colegiada a partir de las evidencias que trabaje cada docente con la finalidad de mejorar el desarrollo de aprendizaje durante las semanas lectivas. Estas acciones deben programarse en los instrumentos de gestión correspondientes. Entonces, ¿no? Que este mensaje también llegue a los directores y que tengan claro
por qué es necesario, es importante, es valioso este espacio y este tiempo en la que somos capaces primero de mirar lo que hemos hecho y luego compartir, reflexionar y tomar decisiones institucionales. Asimismo, también hay que formular y ajustar estrategias para atender estudiantes que enfrentan barreras educativas y que requieran apoyo educativo según sus necesidades de aprendizaje, características y contextos sociales, culturales y lingüísticos. Como ustedes se darán cuenta, hemos estado hablando justamente, ¿no?, en lo anterior, de que en los grupos de estudiantes con los que se trabaja en las aulas, en la institución, en general, ¿no? Los estudiantes de una institución educativa pues tienen diferentes características, diferentes situaciones, no hablamos de grupos homogéneos, sus aprendizajes son distintos. Hay una serie de factores que van a hacer pues, que sea más viable en unos, menos viable, con más dificultad, menos dificultad, el tema de todos estos procesos, ¿no? Pero sobre todo, es una gran responsabilidad desde el docente, tutor, hasta el director de la institución educativa tener en claro cómo estas situaciones, ¿no? Tenemos que irlas atendiendo. Y lo más difícil, lo que siempre genera a veces situaciones hasta de controversia, es decir, pero ¿cómo hago? ¿No? Y eso lo dicen los docentes, lo he escuchado infinidad de veces. Tengo 30 horas, como mencionaron un docente de primaria, ¿cómo hago para atender si en mi aula tengo dos estudiantes, ¿no?, con necesidades educativas especiales? Tengo un estudiante en situación de riesgo, ¿no? Porque hay muchos factores que le están impidiendo que permanezca este año se mantenga en el sistema educativo. Y tengo estudiantes que a pesar de todos mis esfuerzos, todavía están, ¿no? No han logrado ni siquiera los aprendizajes mínimos. Es cierto, y eso es lo que más o menos caracteriza a la gran o a la totalidad de secciones, porque no tenemos, pues, no seleccionamos a nuestros estudiantes, trabajamos con los que tenemos. Quizás la suerte de algunos docentes primarios que, pues, lo pueden llevar a grado A, ¿no? Año a año, del primero a sexto grado, a veces no, se trabaja por ciclos, ¿no? Solamente se trabaja primer y segundo grado, luego por, tercer y cuarto, quinto y sexto. Y en secundaria, pues, por áreas, ¿no? Y a veces trabajamos solo con los alumnos de primero y segundo, solo trabajo con los alumnos de tercero a quinto. Entonces, la organización y la distribución, ¿no?, que se hace institucionalmente tiene unas características internas, pero lo cierto que todo eso no deslinda de mi responsabilidad de saber con qué grupo de estudiantes voy a trabajar. Y eso parte por cual para hacer un diagnóstico. Eso es el punto de partida en nuestro trabajo pedagógico, no importa el nivel, grado, sección que tengas a cargo. Pero mayor es la responsabilidad del director y del comité de gestión pedagógica de garantizar que ese diagnóstico de aula también sea los elementos que alimenten a un diagnóstico institucional. Y entonces tenemos que trabajar en dos frentes. Uno, en el aula, y viendo los resultados, y otra institucionalmente, con un seguimiento permanente, teniendo en cuenta dónde están las mayores dificultades y cómo este director con el comité de gestión pedagógica va a hacer es implementar actividades para ir atenuando. Y no esperemos pues diciembre, ¿no? Donde lamentablemente nuestros porcentajes dicen, ¿no? Tenemos tantos niños trasladados, niños que permanecen en el grado, niños que pasan a recuperación pedagógica, ¿no? Y entonces eso perjudica nuestra planificación, nuestra meta anualizada, porque si planificamos 60, resulta que estamos en 40. Porque las cosas no se pueden hacer y quejarnos, ¿no?, y sentirnos mal en diciembre, sino es un trabajo permanente de implementación a lo largo del año. Y aquí, ya como para ir cerrando, ¿no? Lo vengo diciendo en todas estas sesiones que estamos trabajando en estos días, es el tema si tengo estudiantes con estas situaciones de que no llegan a los aprendizajes mínimos, que tengo problemas de necesidades educativas especiales, que tengo niños con riesgo de salirse del sistema. Y si en cada aula, digamos, ¿no?, tengo 1000 alumnos, tengo 30 secciones. En cada sección, más o menos con esta problema, tengo 3 niños. Si sumo 3 niños por aula y tengo 30, tengo 90 niños. En forma institucional, eso casi representa el 10%. Entonces, mi meta anualizada
con algún crecimiento en alguna de las áreas que yo planifique, si no atiendo a estos estudiantes que sumados institucionalmente son 90, que representa el 10% de mi total, nunca voy a llegar al 100%. No voy a lograr ni siquiera lo que he planificado, un crecimiento del 5 por 10 o 10 o 15% de lo que se ha planificado institucionalmente, porque no estoy atendiendo este grupo de estudiantes y que tampoco estas pueden ser ignoradas. Entonces, de ahí la importancia, así sea uno, así sean 10, así sean 20, de no desmayar en este esfuerzo, que el docente no se sienta solo y abandonado, porque esa es la queja de ellos. Entonces, como director de la institución educativa, como comité de gestión pedagógica, debo de ir buscando mis aliados. ¿Y qué cosa es lo que decíamos en la hoja de ruta, no? Tomar en cuenta aspectos pedagógicos. Y eso se comunica a la UGEL. Entonces, ¿qué le corresponde también, estimados especialistas, ustedes como UGEL? Atender al pedido, a las necesidades que reportan las instituciones educativas. Entonces, en todas instancias estamos comprometidos y con responsabilidades. No se puede querer mejora de aprendizajes, mejores logros, dándole única y exclusivamente la responsabilidad al docente. Aquí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Luego de un diagnóstico, porque ese es el punto de partida, no olvidemos, institucional. Claro, sin dejar de lado también otra parte importante, la familia, ¿no? Pero trabajamos con lo que tenemos, con los recursos disponibles, con las estrategias que las cuales conocemos, o nos agenciamos, lo implementamos, le damos el soporte, el seguimiento, el acompañamiento para luego finalmente evaluarnos a fin de año cómo nos ha ido. Pero todos hemos hecho nuestros esfuerzos. Y nuevamente digo, este momento de bloque intermedio es una gran oportunidad para reflexionar sobre todo aquello que les estoy mencionando. Y entonces ahí también pasa algo importante, ¿no? Hablar de la evaluación para la mejora de los aprendizajes. Este es un tema netamente pedagógico. Nosotros somos desde la Dirección de Gestión Escolar, pero considero que es una gran oportunidad, ¿no? De ponerlo a la luz, de recordarnos un poco, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Porque es importante. Y entonces aquí ya vemos institucionalmente que la institución educativa asegura que la evaluación se enmarque en el enfoque formativo y que se considere como punto de partida orientador de la práctica pedagógica, la planificación, conducción y mediación. O sea, ese es el trabajo, ¿no? Que brinda el docente con su grupo de estudiantes. Es más, se ha hablado, ¿no? No es cuando hemos hablado de instrumentos de gestión, en otras asistencias técnicas hemos dicho, ¿cómo se evalúa en la institución educativa? ¿Cuáles son esas condiciones y situaciones de evaluación que deben ser institucionales, deben de estar en el reglamento interno? Porque las situaciones a veces de cómo vemos la evaluación, que este es un tema grande, que se trabaja año tras año, parece que nunca se cierra, parece que siempre tenemos muchas, situaciones todavía que, incomprendidas por algunos, ¿no? Que trabajan en el sector y sobre todo docentes, es que a veces el docente tiene esa postura equivocada, digo yo, de decir yo soy dueño de mi aula, yo trabajo aquí según mi experiencia, tengo mi planificación, tengo mis materiales y yo evalúo así, con sus propios criterios. Entonces ahí, si yo ya tengo un diagnóstico institucional, yo sé qué es lo que debo de atenuar, yo sé en qué debo de ir mejorando, entonces el tema también de evaluación tiene que ser institucional y ese proceso de evaluación debe de estar en el reglamento interno. ¿Para qué? Para que se respete, para que se implemente, para cuando ustedes, estimados especialistas, recomienden a su director, cuando el director llegue al aula y realice, ¿no? este monitoreo, este acompañamiento al docente, también hay evidencia de que estos procesos de evaluación con enfoque formativo se están dando en el aula de manera pertinente y de acuerdo a lo acordado como una decisión institucional. ¿Y dónde debe estar? En el reglamento interno. Entonces, no debería ocurrir, ¿no? Lo que, como siempre digo, como anécdota,
hace muchos años, cuando teníamos en secundaria la evaluación vigesimal, que sobre todo era, bueno, que ya la tenía, tiene sus años, ¿no? Estas evaluaciones de algunos docentes, decían, yo evalúo solo hasta el 16, para mí la máxima nota es 15. Estábamos en una evaluación vigesimal y la nota máxima era 20. O sea, ¿quién era ese docente? ¿Cuál era el fundamento para que él evalúe sobre 15, sobre 16, ¿no? Y ahí, entre comillas, digo, ¿no? Esa idea errada, ¿no? Porque nadie más debe saber más que el profesor. Entonces debemos erradicar aquellos docentes que dicen, no, AD para análisis, yo solo califico hasta A. Todavía deben ir quedando algunos. Entonces, porque cuando no tenemos, ¿no? Un criterio, una organización, una disposición, una mirada y un objetivo único de mejorar institucionalmente, estas deberían de estar en el reglamento interno y ser reguladas para que luego estas se implementen y se cumplan, ¿no? Y dejar de lado eso de así evalúo yo, esta es mi experiencia, yo lo considero así. Entonces, es un tema un poquito que todavía va a tener que pasar bastante tiempo para ir unificando criterios, pero creo que vamos por un buen camino a lo largo de estas asistencias técnicas. Siempre estamos mencionando de cómo ir mejorando la gestión en la institución, pero principalmente la evaluación de aprendizajes va a traer mejores resultados cuando se realice con un enfoque formativo. Así también, ¿no? Hay que recoger y analizar evidencias de aprendizaje, ¿no? En base a criterios de evaluación, considerando la información recopilada a través de estas fuentes que tenemos a disposición, que son los informes, que luego estas se hacen llegar a los padres de familia en forma bimestral, trimestral, el registro de CIAGIE, y entre cualquier otro documento que nos sirva como evidencia de aprendizaje de los estudiantes, considerando nuevamente el tema, ¿no? De planes educativos personalizados, justamente para atender a quién, a estos estudiantes con barreras educativas, necesidades educativas especiales o con riesgo de salirse del sistema. Eso siempre y cuando existe. ¿De quién va a depender? De la voluntad de todos, de la organización de todos, de que todos pongan el hombro, de que todos se comprometan. Aquí no puede ser solamente, digamos, uno, no, el mejor profesor, el que más se ha esforzado, el que más se identifica, el único lo que lo hace, no. Debe ser institucional. Yo le dije, todos debemos de poner el hombro para lograr resultados positivos de la institución. Y finalmente, comunicar de manera oportuna y pertinente la información sobre el proceso de aprendizaje, los avances, dificultades a los estudiantes y las familias, no solamente a las familias, a los estudiantes. Es bueno, ¿no? Es bueno ir diciendo a nuestro estudiante cómo le va, eh, en qué debería de mejorar de la manera más constructiva posible. Y lo mismo a la familia, para ver cómo logramos sensibilizarlos y que también, ¿no? Apoyen a, como responsables del menor de edad que llega a la institución educativa, que en este caso él es estudiante. Pero tiene que ser oportuno. No puede haber institución educativa que terminó su bimestre en mayo y recién en junio o primeros días de julio está entregando la información a destiempo. Entonces también para eso tenemos que ser organizados. Y no es una información en la cual le vamos a hacer llegar una A, una B, que no le significa nada al padre. Tenemos que hacer una descripción en las competencias, ¿no? En el que el niño presenta mayor dificultad y, como siempre digo yo, felicitar a aquellos, ¿no? Que están por buen camino. En el tema de mediación de aprendizajes, que claro, aquí estamos hablando del docente, ¿no? Que el acompañamiento debe ser planificado por el docente como parte de los procesos que favorezcan el desarrollo de aprendizaje de las y los estudiantes. Teniendo un diagnóstico y un punto de partida, yo creo que un acompañamiento se da en forma permanente, pero con esos énfasis a que este grupo de 2, 3 alumnos que tengo en el aula, ¿no? Y que le tengo que darle mayor soporte. También
atender y apoyar de manera diferenciada y oportuna a los y las estudiantes de acuerdo a sus características socioculturales, lingüísticas, fortalezas y barreras de aprendizaje. Entonces, cada estudiante es un mundo particular, ¿no? Vuelvo a decir, ¿qué nos sirve aquí? Mi evaluación de entrada, una evaluación de proceso, que seguramente mi evaluación permanente me va dando algunas pistas y visos para justamente atender a este grupo de estudiantes con alguna diferencia, porque no puede ser de manera homogénea. También puede incluir este acompañamiento, ¿no? Una atención fuera del horario regular. Si es necesario, ¿no? Es posible y si se cuenta con los recursos para estructurar. No les estamos diciendo que es obligatorio. Lo que estamos pidiendo aquí ya en el tema del docente tutor, viendo la situación de sus estudiantes, si hay esa posibilidad, ¿no? Que sea también un acuerdo institucional porque se involucran todos. Tampoco aquí es una isla que lo hace solamente un docente, ¿no? Para que atendamos, en este caso, principalmente al el grupo de estudiantes que no han logrado los aprendizajes mínimos esperados. Asimismo, cada institución debe determinar, de acuerdo a sus posibilidades y recursos, cómo establecer el acompañamiento, recuperación pedagógica del estudiante en los casos de nivel primario y secundario. Y esta puede ser presencial o no presencial. Y ustedes saben que justamente cuando este estudiante primero se toma la jornada institucional, siempre tiene que haber la comunicación y aprobación del padre y de familia. Tanto si estos se desarrollan con un horario después de regular o si se desarrolla en forma no presencial. Porque no olvidemos que los estudiantes son menores de edad y hay un adulto que tiene la responsabilidad de saber qué es lo que el estudiante va a recibir, en qué horarios, más cuando estas son fuera de la jornada de trabajo o fuera del horario escolar. Luego también ver el tema del bienestar socioemocional, que es algo que se ha venido trabajando, creo que desde el Ministerio de Educación se han venido trabajando estrategias, ¿no? Con mayor fuerza, se han dado cursos virtuales, asistencias técnicas, acompañamiento, material, guías sobre estos temas, ¿no? Porque es algo que afecta. eh, Lima Metropolitana, que esta mañana nos acompaña, pues tiene un número, creo que es el mayor grupo de estudiantes están centrados en Lima Metropolitana. Estadísticamente, no sé si me equivoque, pero esa población de Lima, como región, hay 10 millones de habitantes. Evidentemente también en promedio debemos de tener quizás más de 1 millón de estudiantes en las 7 UGELs, ¿no? Entonces, eso implica, pues, que el esfuerzo, ¿no? Eh, a veces parece insuficiente, ¿no? Por las noticias que a veces lamentablemente salen, ¿no? Y que no se puede ocultar, lamentablemente, ¿no? Porque son cosas que ocurren en la institución educativa por una serie de factores, a veces, ¿no? Que no hay los procesos adecuados, la comunicación no ha sido oportuna, las actuaciones frente a alguna determinada situación, a veces nos gana los nervios, digamos, o qué hacer porque no tenemos claro cuál es nuestro rol. Entonces es importante ir trabajando todo este tema del bienestar socioemocional en general, en general. Y entonces aquí algunas cosas que debemos de tomar en cuenta es que la institución debe brindar acompañamiento socioafectivo y cognitivo continuo. Hay que establecer estas relaciones de vínculo afectivo y brindando soporte según las necesidades personales, sociales y de aprendizaje, identificados o manifestadas por los estudiantes o la familia. O sea, no podemos ignorar una situación, ¿no? Que atraviesa el estudiante o la familia. Y hemos vivido muy cercanamente este tipo de situaciones con el tema de la pandemia, con la Organización Mundial de la Salud. Se ha dicho que se ha cerrado ese ciclo. Pero siguen habiendo cosas, ¿no? En este momento, claro, no estamos tan afectados, pero tenemos, por ejemplo, este tema de salud, que es el dengue, que está afectando sobre todo a las zonas
que en la periferia de Lima metropolitana, ¿no? Y seguramente que en Lima provincia, de Sica, que también está muy afectada, que nos acompañan esta mañana, o Callao. Entonces, hay situaciones. En este caso podrían ser de salud o cualquier otro tipo, y no podemos ignorar. Hay que saber escuchar, hay que tener buen, digamos, prestar atención, ¿no? A lo que el menor a veces quiere comunicar. También se recomienda que desde la tutoría y la orientación educativa se realice el diagnóstico de necesidad, y eso se hace el mes de marzo. Y por alguna razón la institución educativa no lo ha hecho, pues es el momento, ¿no? Y hay que organizar la atención, planificar y implementar acciones. O sea, no me quedo con el diagnóstico, ¿no? Es cuando vamos al médico, ¿no? Realiza un diagnóstico de la enfermedad y no se queda, cuando dice, bueno, señor, usted tiene gripe o usted está mal con los riñones y ya, el paciente se va, ¿no? Sino empieza toda una planificación para ver cómo solucionamos el problema de salud. Igual, la institución educativa ya tiene su diagnóstico, sabe cuál es la problemática y empecemos a solucionar, ¿no? La problemática, priorizando qué es lo que más afecta al grupo mayoritario. De repente no lo podemos solucionar todo, ¿no? eh, Como a veces decimos, ¿no? Hay problemas, hay situaciones en la familia que son de cuestiones sociales que la escuela no puede. Puede orientar, puede atenuar, puede buscar aliados, pero se va a quedar ahí porque hasta ahí termina su responsabilidad. Pero hagamos el intento, por lo menos, no ignoremos, porque cuando no se brinda ese acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes, ¿no? Que tienen estas situaciones, recuerden sus metas anualizadas. No vamos a llegar a las metas porque los estamos descuidando, este grupo de estudiantes. También en el caso de los estudiantes en riesgo de interrumpir los estudios es importante identificar cuáles son esos factores, ¿no? Que están haciendo que este estudiante, ¿no? Pueda salirse del sistema familiares, económicos, de salud, es un problema familiar, ¿no? Separación de la familia, el traslado a otro espacio, no sé. Entonces, para ver qué hacer. O sea, no solamente decir, bueno, falta mucho, nadie responde, no sabemos qué pasa, ¿no? Y nos quedamos ahí, en ese tipo de comunicación, y la escuela tiene que ir más allá. Por eso es importante que el estudiante en el momento de matrícula pues dé un número de contacto y de posible dos o tres, ¿no? El primero el de papá y si no, pues puede ser el tío o alguien, pero de todas maneras, tener su dirección exacta. Alguna vez, dada la situación de emergencia, saber también, ¿no? Llegado al caso extremo de poder visitar a la familia. Esas son situaciones que en este momento no me voy a poner a enumerar, es amplia, pero hay que saber tomar decisiones oportunas porque también cuando los estudiantes se salen del sistema educativo, pues mi número de matrículas se reduce, afecta mi cumplimiento, ¿no? Del compromiso de gestión escolar, número 1 y número 2. Entonces, miren que ahí debe de haber compromiso del Comité de Gestión del Bienestar. Y también, ¿no? Voltear a ver a mis aliados. Entonces, buscar qué estrategias, ¿no? Me puedan ayudar a atenuar estos factores que impiden la continuidad de los estudios, ¿no? Eh, y buscar mis aliados para buscar algo muy específico para un alumno, dos alumnos, tres alumnos que tienen esta situación, ¿no? Y eso va a depender muchísimo también de cómo, en qué lugar está esta institución y dónde vive mi alumno, ¿no? Eh, Solamente me pongo en el caso de, analizando en estos momentos la grave situación que atraviesa, por ejemplo, el norte del Perú, ¿no? Las instituciones educativas que han sido tan afectadas, primero con el tema de lluvias, ahora con un tema de salud, y cuántos estudiantes se habrán retirado del sistema porque tienen, pues, no solo la afectación de la escuela como infraestructura, sino de su propio hogar, porque de repente se dedican a la zona, agraria, han perdido chacras, cosechas, entonces se dan cuenta, hay tantos factores que por eso digo, es largo, grande, la casuística.
Pero lo que nos debe interesar a ustedes, estimados especialistas, por intermedio de ustedes, los directores, es no dejar pasar estos casos, que siempre se van a presentar. Numéricamente no lo sé, estadísticamente tampoco, porque hablamos en promedio siempre por ahí de un 5% de la totalidad, ¿no? Que incluye no solamente el de riesgo, como les decía, ahí incluye los que no tienen no llegan a alcanzar el logro mínimo, los que tienen necesidades educativas especiales y los que tienen el riesgo de interrumpir estudios. Entonces, sumando a veces este grupo, de estos tres grupos, estamos en un 5% en promedio de algunas instituciones educativas y que eso impide que la institución cumpla con sus metas, porque este grupito hay que atenderlo sí o sí, no los debemos ignorar y dejarlos pasar. Entonces, en medio de todas estas recomendaciones, también hay bibliografía importante, hay algunas estrategias que se han trabajado y estas los vengo compartiendo desde el año pasado. Entonces, vuelvo a insistir esta mañana de que tenemos que lograr que estos recursos lleguen a los directores y a los docentes, porque tenemos tres principalmente. Alerta escuela, que eso lo tiene que ver, ¿no? El director con su equipo directivo, hay una guía, hay un sistema, lo de orientaciones pedagógicas para prevenir la interrupción de estudios en cada nivel, inicial, primaria y secundaria. También debe ser con el conocimiento, hay estrategias, hay actividades, es muy detallado e importante que se conozca. Asimismo, también las orientaciones generales, justamente para este docente que cumple el rol de tutor, sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de las y los estudiantes que reingresan al servicio educativo. Esto lo encontramos en el repositorio del Ministerio de Educación. Yo el mes de febrero y el mes de, si no me equivoco, enero y febrero compartido a los que participaron en estas sesiones de asistencia técnica los enlaces, con la finalidad y confiando en que lleguen finalmente con las personas, ¿no? Que deberían de conocer estos documentos para que no se sientan solos, para que, digamos, ¿no? Esa queja que uno escucha de los docentes, porque no todos tienen a SANE cerca, no todos los colegios son urbanos, hay colegios rurales. Entonces, estos elementos, estas guías son fundamentales para estos docentes. O sea, hay recursos, solo que algunos no lo conocen o no han tenido la oportunidad todavía de, saben que existe, pero no se han tomado el tiempo de leer, y no solamente de leer, sino de luego de implementar de acuerdo a la situación que se presenta con su grupo de estudiantes. Entonces, ahí está la invocación nuevamente. Con respecto al trabajo de familias, es importante que las familias estén involucradas en todo lo que ocurre en la institución educativa. Y entonces no se le llama a la familia, a los padres de familia solamente para pedir algo, como a veces se estila en las instituciones educativas, sino también para garantizar primero su participación y luego hacer rendición de cuenta con ellos. Entonces, en actividad con ellos es indicar los niveles de logro de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y las barreras educativas identificadas. El padre de familia tiene que tener claro cómo está, ¿no? Su hijo, y que esta comunicación sea oportuna. También los avances en la implementación del PAT o del documento de gestión con énfasis al análisis de las metas institucionales. Y aquí es importante, reitero, lo he repetido no sé cuántas veces, es que mi meta institucional no se va a cumplir si yo no atiendo a mi grupo de estudiantes que requieren atención. Y entonces es importante que también el padre de familia sepa cuáles son esos esfuerzos que está haciendo la institución educativa. Y finalmente, las necesidades de la institución o programa educativo. Evidentemente, toda institución educativa siempre necesita algo, porque están implementando actividades, porque se presentan algunas situaciones en las cuales requieren del apoyo del padre de familia. Entonces, no lo llamemos solo por esta actividad, llamémoslos para que sepan, ¿no? Eh, los niveles de logro, cómo se están implementando, sobre todo el PAT a lo largo del año sobre sus actividades, y también para que conozca cuáles son esas necesidades, ¿no? Y cómo ellos podrían participar a lo largo del año, en lo que quede el año en este momento, para que esta participación realmente sea efectiva y mayoritaria, ¿no? Que es lo que buscamos con ellos. Y entonces también es importante, ¿no? En este involucramiento de las familias es hacerle la rendición de cuentas cuando las instituciones tienen sus recursos financieros, ¿no?
y que estas pueden ser recursos propios, los recursos propios de la TAPA, ¿no? Los que se recaudan, recursos provistos por el sector, que es el mantenimiento preventivo, sobre todo cuando se recibe algún tipo de donación, etcétera, que involucra, ¿no? Y que debe en forma transparente ser conocida por las familias. Entonces ahí es necesario convocarlos, ¿no? De repente en este bloque intermedio se organizan bien cómo va a ser este balance, si va a ser comunicado por medio de díptico, tríptico, un mensaje, una publicación, mediante una reunión. Eso lo organiza la institución de manera independiente, pero hay que cumplir. Porque aparte, sobre todo en el tema de recursos financieros, hay una rendición de cuentas, no, que es a mitad de año, y esa sí es obligatoria porque el marco normativo vigente que suele. ¿Quién se encarga de esto? El Comité de Condiciones Operativas. Y entonces, es importante también mencionar que en las actividades planificadas en el PAT, y es algo que también se ha dicho incansablemente, es que para tener ese involucramiento, participación, ¿no? Debemos de por lo menos tener participación de familias una vez al mes en actividades que se promuevan dentro de la institución educativa, que mucho va por el tema de implementar algunas acciones de prevención que más adelante vamos a ver. Si no me equivoco, está aquí. Este, promover a las familias en acciones enfocadas al bienestar socioemocional, ¿no? Asegurando la implementación de acciones gestionadas desde la institución educativa en ese sentido. Entonces es importante la identificación de instituciones y organizaciones aliadas disponibles. Aquí tenemos a los aliados, ¿no? Para formar nuestro directorio, nuestra red, ¿no? Para tener al enlace a la persona que nos va a atender, ¿no? Tener toda la información, teléfono, correo, y no solo el directorio, decir quiénes están cercanos, sino realmente establecer ese vínculo para que luego nos puedan dar sus apoyos ante cualquier situación que requiera, ¿no? La institución educativa. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Y no quería terminar esta, digamos, recomendaciones para este bloque intermedio de algo que nos está afectando a nivel nacional, pero no sé por qué siento y que últimamente ha sido un tema que quizás por las noticias ha sido más resaltado en Lima Metropolitano. Entonces, he tomado de un documento normativo vigente y que en las siguientes 4 láminas vamos a recordar cuáles son los deberes y las provisiones del servidor del sector público. Me parece que a veces damos por hecho que lo sabemos. Y puede ser que a veces nos gane, ¿no? La buena voluntad, tener no sé, una situación en la cual no tenemos mala intención, pero a veces está prohibido de hacer y no me corresponde. A veces nos gana, ¿no? El ímpetu de querer hacer algunas cosas más. Entonces, saber cuándo sí lo puedo hacer y cuándo no lo puedo hacer. Entonces, con esa finalidad, ¿no? Tenemos estas 4 láminas que siguen. Y mi recomendación, estimados especialistas, habría que sacarle una fotocopia, no sé, hacerle llegar por algún medio a los directores y que los directores lo hagan llegar al personal docente. Yo sé que está dentro de una norma, sé que todos los deberían de saber, pero no está de más alguna vez que alguien nos recuerde algo. Y esto es importante. Nos evitaríamos muchísimas cosas, muchas situaciones que afectan principalmente la integridad del menor que tenemos a cargo en la escuela. No debemos olvidar una cosa, el estudiante es un menor de edad amparado desde la Constitución, con leyes muy específicas, pero que a veces parece que nos olvidamos, ¿no? En el sector, sobre todo en la institución educativa. Y entonces algunos deberes del servidor es justamente eso, ¿no? Tener la responsabilidad de ese menor, es cuidar su integridad, de tratarlos, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Con consideración y con respeto, y no que no haya ningún tipo de discriminación. El, cuando nos comunicamos con ellos, ¿no? También hacerlo de manera adecuada, ¿no? Respetando, y no colocándole pues algunas, digamos, apodos o nombres que luego
increíblemente se generan en bullying, ¿no? Porque cuando por ahí un este, docente le menciona por alguna característica a un estudiante, todo su grupo de estudiantes, perdón, de compañeros, van a terminar colocándole algo semejante o peor a lo que le dijo el docente. Y terminamos con el bullying, ¿no? A este estudiante, haciéndolo sentir mal, incómodo, etcétera. Entonces también hay que tener cuidado cómo nos comunicamos con ellos, pues somos adultos. También el tema de disciplina, erradicado 100%, y tenemos un decreto supremo sobre ese tema. El tema de la disciplina no violenta, no es agresiva, no es el castigo físico. Y una de las cosas que sigue ocurriendo y que parece hemos olvidado y hay que revisar en la Ley General de Educación, en este momento no lo anoté, pero justo haciendo una revisión, como que yo también me refresqué, que es bueno, o sea, no quedar por hecho que todos lo sabemos, nos podemos olvidar. Hay un punto donde dice que está terminantemente prohibido que la institución educativa deje al estudiante fuera de ella por razones de asistencia, o sea, de tardanza. Un acto, ¿no? Violento. ¿Por qué? Porque es un menor de edad, porque cuando en el momento en que queremos, cuando ocurre algo, dice, bueno, mi responsabilidad es de la institución hacia adentro, de ahí hacia afuera, no. Pero ¿quién lo colocó fuera de la institución? El director, el de disciplina, el auxiliar, bueno, el señor de la puerta, quizás que no tiene nada que ver, pero de repente impidió que el estudiante entre y lo deja fuera. Y lo deja fuera expuesto, ¿no? A todos los peligros, ¿no? Que hay. Un robo, que le atropellen, y que un secuestro, de que no vaya a su casa, que no retorne a su casa, sino que se vaya a otro lugar. Entonces pueden morir mil cosas. La casuística va a ser grande. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién provocó el hecho? La institución educativa, que debe de cuidar la integridad del estudiante, lo expone al peligro. Y nos olvidamos que es un menor de edad. Caso contrario, lo ingreso. Lo ingreso y lo tengo parado, le hago que la limpieza, o sea, siguen siendo cosas que no deben de ocurrir. Qué distinto, hablando solo de este tema, de la puntualidad, ¿no? Es que debe estar en el reglamento interno. ¿Cuál es la hora de ingreso? O sea, mire, ser tan específico desde a qué hora se abre la puerta de la institución educativa, para que también no ocurra lo contrario, ¿no? Que tenemos a padres de familia, como se van a trabajar y como si el niño fuera un bulto, 6:30 lo tengo, lo dejo al niño en la puerta, pero el colegio abre a las 7, por ejemplo. Entonces, estas cosas tan pequeñitas, si lo tuviéramos todos claro, nos evitaríamos muchísimos problemas. De ahí es importante evitar, vuelvo a decir, el reglamento interno. Entonces, estimados, hay que irnos recordando, ¿no? Eh, el tema de todo lo que es disciplina y convivencia, tiene un decreto supremo que está vigente, ¿no? Que tenemos una estrategia de convivencia escolar, tenemos un capítulo exclusivo de en las normas de convivencia en la institución, en el reglamento. Entonces, estamos por todos lados trabajando como sector, lo que todavía falta, todavía parece que tomemos conciencia, ¿no? Y realmente nos pongamos a trabajar de acuerdo al marco normativo y erradiquemos la violencia de la institución educativa haciendo el trabajo de prevención. Los trabajos de prevención no deben de ocurrir cuando algo ocurre en la institución educativa. Las actividades de prevención son en forma permanente. De ahí que justamente en la lámina anterior decía que el padre de familia debe participar por lo menos una vez al mes en todas las actividades, pero el padre de familia solo no, con su hijo en todas estas acciones de prevención. Entonces, ahí un poco, si lo hacemos en forma permanente, en las aulas se trabajan actividades en forma permanente, creo que vamos, el tema de disciplina, ¿no? Más vista desde el modo reparador, se va a ir interiorizando. Y también lo importante, ¿no? De atender a estos niños, ¿no? De escuchar. Qué importante es escuchar, brindar unos minutos. Que un menor de edad a es bien difícil. Tiene que pasar una situación muy delicada, grave, extrema, para que, ¿no? Exteriorice. Y hay que saber escuchar y estar atentos a las alertas. Y mayormente, ¿a quién recurre un estudiante? Primero, en la mayoría de casos, a su tutor. O si no, algún profesor de área, en el caso de secundaria, que tenga más confianza.
Y entonces hay que saber escuchar con respeto, tomar nota, quién qué, lo podemos ayudar. Pero no eres tú solo. Tienes un comité de teoría, tienes el comité de gestión de bienestar, tienes un director, si el colegio tiene un profesional como es un psicólogo, tienes al director. Entonces, ¿no? Ese abanico de posibilidades, y si no, ayuda exterior, fuera, mis aliados. Pero tratemos, ¿no? De actuar con responsabilidad. Es triste escuchar que por algún problema de bullying o problema familiar, un niño intente, ¿no? Un acto de suicidio, atente contra su persona. Porque no lo escuchamos, porque no lo observamos. Entonces, estimados, ¿no? Esos son nuestros deberes. Y proteger, sobre todo estos estudiantes en situación de riesgo o vulnerabilidad, ¿no? Asimismo, también comunicar a la autoridad competente cualquier hecho de violencia en perjuicio de nuestros estudiantes. Ante alguna situación de riesgo de protección familiar que a veces ocurre, no están abandonados. Aquí no solamente debo de saber, sino también comunicar. Por eso les digo, es importante recordar cuáles son estas responsabilidades que tenemos todos los que trabajamos en el sector de educación, dependiendo del cargo que tenemos cada uno, ¿no? Que desempeñar dentro de ella. El tema del clima laboral, que aquí yo resalto el respeto. Creo que partiendo de como punto de partida el respeto, creo que todo lo demás fluye. Cuando se pierde el respeto, ¿no? Cuando no se es transparente, entonces el clima laboral a veces es insufrible, ¿no? No se quiere ni llegar a trabajar, se convierte en una situación, ¿no? Terrible, y ahí se brinda el servicio educativo. Y entonces mi servicio educativo va a ser pertinente, adecuado, yo voy a poder trabajar con mi colega de mi grado, voy a hacer una buena planificación curricular, voy a trabajar bien en un trabajo colegiado. No, porque está fallando, ¿no? Algo que es el punto de partida. Entonces es importante que también el clima laboral no sea el adecuado y todos somos partícipes de que eso sea. No es de una sola persona, no es responsabilidad solo del director, es de todos. También el tema de comportamiento honesto, la vocación de servicio y ahí pues evitar cualquier aprovechamiento para su interés personal. Entonces, eso está de más decirlos, estimados, ¿no? Qué terrible que la noticia salga que un director o que un docente se ha llevado los alimentos de Canihuarpa. Por ejemplo, qué terrible. No debería de ocurrir. Causa vergüenza ajena, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? Y es así. Miles de cosas que van ocurriendo, ¿no? Por eso siempre digo, es la casuística, pero estas situaciones son enormes, pero es importante, ¿no? Estar pues dentro de lo que es mi ética profesional, mi formación como persona, ¿no? Como parte de una comunidad educativa, el tener la vocación de servicio. También comunicar al titular de la institución los hechos donde estén involucrados cualquier personal docente, administrativos implicados en los delitos señalados en la ley 29988, que justamente les invito a leer para revisar, les invito de que de repente los directores también lean, ¿no? Que se comparten en las escuelas. A veces nos olvidamos de todo ese tipo de delitos contra los menores de edad. Y justamente algo más, ¿no? Cuando se requiera conversar o entrevistar en forma individual con los estudiantes, por favor, la recomendación es que tengan en forma transparente, en un ambiente de confianza, no en un lugar aislado, no con puertas cerradas, no con ventanas cerradas. Son menores de edad. No me cansaré de decir, trabajamos con menores de edad en el sector, en la institución educativa. Entonces, tratemos también a ese menor de edad en forma transparente. Cuando en mi rol de tutor, de docente, de director, hasta de propio psicólogo, de tener, pues, ¿no? En un ambiente adecuado para poder eh, que haya ese clima de confianza y poder que el estudiante se pueda, ¿no? De repente en una reunión o entrevista, poder que haya fluidez en la comunicación. ¿Y qué cosa está prohibido? ¿No?
Y es algo que que la comunicación increíblemente, ¿no? Ha cambiado en estos años. ¿Quién no tiene un teléfono móvil? Todos lo tenemos. Y lo que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la institución de los alumnos, creo que desde primaria lo llevan a la institución educativa, lo tienen. Y entonces se han buscado algunas otras formas, y eso también producto de este proceso que pasamos de pandemia, es que se formaron grupos WhatsApp con los docentes para hacer el trabajo, y cosa que la situación de emergencia lo requería, ¿no? Era una situación que estaba dada y establecida, pero estamos en el 2023. Necesito yo, profesor del área de comunicar, tener los teléfonos de todos mis estudiantes que están en mi grupo WhatsApp, por más buenas intenciones que tengo, son menores de edad. ¿Me está permitido? No. ¿Por qué? Porque justamente luego vienen los problemas, ¿no? De videos, mensajes, fotos, que no son los adecuados. Porque yo no puedo controlar a mi grupo de 30 en un grupo WhatsApp, a pesar que yo pueda dar las reglas. Y encima lo peor todavía es que los padres desconocen, ¿no? Entonces, es mejor evitar, ¿no? Lo que me va a poner en una situación no adecuada, buscar otras estrategias. También ofrecer obsequios o objetos personales, ¿no? Que te pueden confundir la relación afectiva con los... Puedes tener las mejores intenciones. Y quien les habla, yo recuerdo mucho, he trabajado casi 17 años con niños de primer y segundo grado. Y en una ocasión, pues yo trabajé en El Salvador toda mi vida, en Lima Metropolitana, en una zona, en la época que yo comencé mi trabajo, mi labor docente era muy joven, mi institución educativa pues tenía condiciones precarias, los estudiantes también tenían muchas necesidades. Yo recuerdo que a mí me causó mucha pena que venga un niño en changletitas, ¿no? Sin mediecitas, con ropas muy, digamos, raídas, ¿no? Entonces, en mi buena intención de maestra, y siendo joven, inexperta, lo primero que se me ocurrió fue, le voy a comprar su uniforme, sus zapatos. Y bueno, me averigué su talla y todo, ¿no? Entonces, una buena acción, ¿no? Pero cuando yo estaba a punto de hacer la entrega de todo mi paquete, se lo había comentado a una colega, me dijo, no lo hagas. O sea, que no lo entregase al niño. Me dice, habla con el padre, explícale por qué lo estás haciendo, porque los demás niños van a ver y van a pensar que tú siempre le vas a regalar algo. Porque son pequeñitos, eran niñitos de 6 años, ¿no? Entonces, alguien que tenía más experiencia que yo me hizo reflexionar sobre un buen acto que habría que haber, debería de haber formas, ¿no? En las cuales deberían de hacer las cosas para que no se confundan. Los niños de pequeñitos. Pero, ¿qué pasa cuando ya esos son adolescentes y jóvenes y hay otro tipo, ¿no? De situaciones en las cuales se quiera de repente obsequiarla? Es mejor evitarlo porque está prohibido. Si en mi época yo hubiera sabido de este tema, entonces hubiera buscado otras estrategias de atender una situación con aliados para atender una situación de desamparo de un niño, pero no hacerlo de forma personal, ¿no? En aras de ser transparentes y comunicando de repente al director, el equipo de gestión del bienestar, porque es un caso social. Entonces a veces por eso digo, se confunde, a veces una buena intención cuando no hay un buen procedimiento. Entonces no estamos diciendo ignoremos todos y cumplamos al pie, sino hay otras estrategias, hay otras rutas, ¿no? Que están establecidas. También realizar ofrecimientos y promesas a estudiantes a cambio de tomarle fotos, filmaciones o brindar un testimonio. Eso también está prohibido. Entonces, cuando dice abstenerse de tomar fotografías, filmar videos con los estudiantes en el ejercicio del cargo yo docente, y ocurre, ¿no? ¿Cuándo ocurren las buenas prácticas? La institución educativa, un docente está implementando una buena práctica, ¿no? Con un proyecto en la institución educativa y necesita tomar fotos, necesita filmar. Está prohibido. Pero ¿cuándo cambia esto? Cuando se tiene el consentimiento expreso de familias o la apoderado. Si no tengo esa autorización, no puedo hacer, ¿no? El uso y menos publicar estas fotografías o videos que se hayan con fines pedagógicos, con fines de implementar un proyecto o algo, se esté realizando. Entonces, eso también es importante. Y luego someter al estudiante a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o trato humillante, también que ya lo hemos mencionado, ¿no?
Entonces, esas son las prohibiciones que tiene el servidor público, ¿no? Este servidor que trabaja en el sector de educación y principalmente trabaja en la institución educativa. Y este tipo de insinuación de cualquier índole sexual definitivamente está terminantemente prohibido. Establecer relación sentimental con los estudiantes, emplear términos inapropiados de contenido sexual, terminantemente prohibido. Contratar a los estudiantes para labores domésticas o cualquier otro tipo de tarea inapropiada para su edad ante el estado de desarrollo que vaya en perjuicio de su salud física, psicológica, educación, desarrollo moral y o socioemocional. Prohibido. O sea, no lo puedes contratar bajo ninguna circunstancia, menos aprovecharse de una situación, ¿no? En la cual hagamos, ¿no? Que el estudiante realice una tarea en mi hogar o lo recomiende para el hogar de otro. Son menores de edad. Entonces, de eso no nos debemos de olvidar. Y luego, ahí va lo que ocurre, como dije, entre comillas, una buena intención de brindar apoyo académico fuera del ámbito escolar. Entonces, aquí se rompe ese vínculo, pues, la institución educativa, el director, el responsable de lo que ocurre en el ámbito de la institución educativa, pero fuera de ella un director, el reglamento interno autorizará de que un docente realice este tipo de actividades. No. Si ocurriese eso, tiene que tener la supervisión y el consentimiento de la madre, padre, de familia, apoderado y del propio estudiante. Porque no dice autorización solo para que se dé el acto, el hecho de recibir apoyo académico, sino tiene que tener supervisión. Si no hay supervisión, simplemente eso está prohibido. Entonces, estimados, esto a manera de reflexión, es bueno recordarnos, es bueno tomarlo en cuenta, sería bueno también compartirlo con los directores y que esto también llegue a todos los trabajadores de la institución educativa y con esto nos evitamos, creo que, una serie de hechos que vienen ocurriendo, y que seguramente ocurren con mayor o menor magnitud, pero a veces cuando los medios de comunicación eh, 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 em, se toman días y días, ¿no? Para situaciones que se presentan en la institución educativa, me pregunto yo, ¿cómo estarán las otras instituciones? ¿Qué están haciendo? ¿Qué procedimientos están realizando? ¿Realmente se están acordando que trabajamos con menores de edad? Es lo primero que me pregunto y que espero que también sobre ello trabajemos, ¿no? En lo que sigue con los directores y docentes de sus jurisdicciones. Y entonces, también ya como para ir cerrando esta mañana, hay aquí, hemos puesto algunas actividades que podrían trabajar la organización de la institución educativa está conformada por 3 comités que no tienen plan de trabajo y que esas funciones que tienen estos comités se visualizan en el PAD que ya justo terminada esta presentación voy a pasar un modelo de PAD desarrollado donde vamos a hablar más del tema. Pero aquí hay algunas actividades, acciones que podrían ellos trabajar en este bloque intermedio. Por ejemplo, aplicar un instrumento de recojo de información para la generación de evidencias de la ejecución del plan de riesgo, de gestión de riesgo, de inventario, de distribución de recursos materiales y condiciones de seguridad y bioseguridad. También elaborar un reporte u otros que resumen el avance de cumplimiento de las actividades planificadas en el PAC, que ya habíamos hablado, o del documento de gestión, y en cualquiera de ellos comunique logros y dificultades. Reportar los incidentes sobre la afectación y o exposición de la institución y programa ante un peligro inminente, emergencia o desastre, que tenemos a mediano, cercanamente, ya no voy a decir ni siquiera a mediano plazo. Tenemos los efectos, ¿no? Cómo se va a afectar nuestro país en general por el tema del niño global. Entonces ya tenemos que ir viendo, ¿no? Qué acciones de prevención, de acuerdo a cómo esté mi institución, donde esté ubicado geográficamente, ¿no? Tener bien en claro eso para ir de repente reajustando en lo que queda del año, en cómo podría ser afectado. Entonces, no esperemos que ocurra el hecho para recién tomar decisiones. Entonces, eso es importante. Y sobre todo cuando ocurre un hecho de cualquier tipo, tener su ficha, creo que es la ficha EDA, si no me equivoco, y comunicar oportunamente, casi en tiempo real, para que la UGEL tome las decisiones más acertadas desde el acompañamiento inicial hasta que se cierre todo el proceso en el cual
la institución va a tomar alguna decisión, ¿no? Sobre su infraestructura, material, acceso y el propio servicio educativo. Nosotros también desde el propio Ministerio de Educación estamos justamente ya trabajando con las direcciones involucradas, que son las direcciones pedagógicas, justamente ante estas situaciones, ¿qué hacer? Porque que haya algo escrito y dicho para ver cómo actúa el docente, el director, la UGEL, frente a cada una de estas situaciones que podrían afectar directamente a la institución o programa educativo. Asimismo, actualizar la información de los sistemas informáticos referido a la gestión de condiciones operativas que existen, que son del sector, y eso le corresponde también al Comité de Gestión de Condiciones Operativas y supervisar el funcionamiento de todos los ambientes donde se brinda un servicio, que puede ser kiosco, cafetería, comedor escolar, para ver la calidad de lo que se ofrece y segundo, también para ver el tema de la administración financiera, ¿no? Si están cumpliendo con las condiciones del contrato, si está haciendo el pago pertinente, entonces, y adecuado dentro de un cronograma establecido seguramente. Y finalmente el tema de rendición de cuentas sobre estos justamente recursos financieros que han sido obtenidos producto de los alquileres de espacios o asignados para la institución o programa educativa, ¿no? Y que ésta se haga, ¿no? A la comunidad educativa y que tenga un corte temporal correspondiente justamente que es mitad de año. Estamos en el tiempo exacto para que estas actividades sean implementadas por el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Y para el Comité de Gestión Pedagógica es importante el recojo de información y generación de evidencias con los proyectos educativos ambientales, con los espacios de promoción de la lectura, del aprendizaje y la participación voluntaria de concursos, asimismo también las estrategias para atender a los estudiantes en situación de riesgo, ver cómo estas estrategias están primero planificadas, están implementadas, han tenido seguimiento, y también viendo también, ¿no? Aquí a este grupo de estudiantes, a las necesidades educativas especiales, las acciones formativas para el desarrollo de competencias profesionales, ¿no? Recuerden que en la hoja de ruta ya la institución comunica a la UGEL, pero también la propia institución tiene que también buscar aliados para ir resolviendo, ¿no? Cómo estas acciones formativas van a ayudar, ¿no? A que los resultados del trabajo pedagógico en el aula mejoren, ¿no? Y no menos importante y valioso que toda institución educativa tiene son los recursos y materiales educativos que el sector le está haciendo. Y entonces, cómo eso es empleado pedagógicamente, desde cómo se almacena, cómo se distribuye, cómo se utiliza, en qué momentos, cómo adecuamos, ¿no? Entonces, todo eso también le corresponde a este comité de gestión pedagógica. Organizar y realizar el trabajo colegiado para el reajuste de planificación, que ya lo hemos mencionado, lo hemos detallado. Organizar y realizar el trabajo colegiado en la revisión de estrategias a estudiantes en situación de riesgo o de necesidades educativas especiales, que también lo hemos detallado. Y supervisar las acciones de recuperación pedagógica tomando en cuenta la atención a la diversidad. Entonces, estas son las acciones que debería de realizar el Comité de Gestión Pedagógica. Y para el Comité de Gestión del Bienestar también tiene que recoger, ¿qué cosa? Información y generación de evidencias, ¿no? Pues la ejecución de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, las acciones de tutoría, de convivencia y las acciones de las brigadas de comunidad educativa que forman parte de su función. Entonces, aquí tiene que recoger información para ver cómo éstas se han ido implementando. Y en general, de los tres comités hay que recoger información. Entonces, también quienes participan el día de hoy, nos acompañan, vamos a compartir la presentación este PAD que lo hemos, a manera de ejemplo, casi desarrollado, digamos, más de un 50%, y van a recibir tres formatos que les van a ayudar justamente a este recojo de información que lo estamos facilitando para que también a su vez ustedes le hagan llegar a los directores y les sirva como un insumo, ¿no? Porque a veces nos falta un punto de partida y cómo lo hago, ¿no? Es algo que venimos trabajando. No le podemos dar una receta exacta, un formato definido, pero sí le podemos dar un documento de trabajo que lo pueden flexibilizar y adecuar a la realidad de la institución educativa.
También organizar o realizar el trabajo colegiado, principalmente para el reajuste de los lineamientos para la gestión de la convivencia, la prevención y atención a la violencia, de acuerdo, ¿no?, a los procedimientos, que son 6, y que estas, ¿no?, deben ser consideradas en los compromisos de mejora para que podamos evaluar los resultados en el bloque de cierre en diciembre. Asimismo, también organizar y realizar el trabajo colegiado para las acciones de tutoría y convivencia escolar, monitorear el desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna a casos de violencia. Eso quiere decir, el registro en el CICDB hasta lograr el cierre de los casos, ¿no? Y también de las otras situaciones de vulneración de derechos, considerando orientaciones y protocolos de atención que los existen y que son conocidos por ustedes, en coordinación con los actores de la comunidad educativa correspondiente. O sea, ¿quién le corresponde? No es a todos. ¿De acuerdo? En que hay situaciones en las cuales hay que respetar la privacidad, o más que la privacidad, los datos de los menores de edad. Y finalmente también organizar y realizar el trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje para hacer seguimiento a las acciones de tutoría, orientación educativa, convivencia escolar entre los tutores, docentes, auxiliares de educación, socios, actores socioeducativos y o programa educativo. Entonces, miren, el Comité de Gestión del Bienestar principalmente habla de organización de trabajo colegiados con diferentes temáticas y también generación de evidencias de cómo se han ido implementando las acciones a lo largo del año. ¿Qué es lo que vuelvo a insistir? Que estas actividades, sobre todo en temas de prevención, deberíamos organizarlas una vez al mes en todas las instituciones educativas que involucre a las familias y al propio estudiante. Entonces, estimados, con esto estamos dando por terminada estas orientaciones para la ejecución del bloque intermedio de semanas de gestión. Ahí está la información de mi persona para podernos comunicar mediante el correo electrónico si tienen alguna cuestión adicional sobre el tema. Entonces, como les había mencionado, tenemos, a manera de querer compartir con ustedes este documento que, bueno, lo hemos hablado cantidad de veces, que está publicado en el portal de directivos, pero mucho más sencillo como estructura. Aquí lo que finalmente hemos tratado de ir desarrollando, ¿no?, para que les sirva, principalmente a quién, al director, para que vea que no es un tema muy complicado, o que es casi un imposible de hacer, o siguen apareciendo elementos que no se piden en el documento. Entonces, y este es producto, ¿no?, de las visitas que hemos realizado el mes de marzo a 4 regiones del país, a un número de 3 o 4 UGELs en cada visita, y hemos visitado por día en promedio a 3, 4 instituciones educativas. Entonces, y en esto, ¿no?, que hemos ido visitando las instituciones, una de las cosas que hemos pedido, visto, revisado, nos han compartido los directores, son los instrumentos de gestión. Y entonces, ¿cuál es ese documento que tiene todas las actividades que se van trabajando a lo largo del año? Es el PAD, porque ahí está todo. Entonces, esa manera, como le digo, de compartir con ustedes y que ustedes faciliten, ¿no?, un poco ir llegando realmente con los elementos necesarios en el PAD, vamos a suponer que este es un ejemplo ya casi desarrollado de un PAD genérico, donde tiene su resolución directoral en su primera hoja, el plan de trabajo, el año de aprobación, evidentemente, del PI, que es importante para ver en qué año estamos de este plan anual de trabajo, con todos estos datos generales, ¿no? Y que luego tenemos una hojita de presentación que podría ir o no, eso va a depender mucho, ¿no? Pero que es importante saber por qué estamos trabajando. Y luego, ya puntualmente, es la estructura. Y este segundo elemento, después de los datos generales, es la programación anual de actividades. No hay nada más. No hay absolutamente nada más. Y la primera actividad tiene que ver con el PI, porque ese justamente es el documento, la matriz, ¿no?, que tiene relación estrecha con el PAC. Y ahí tenemos que ver, ¿no?, de acuerdo a estos objetivos institucionales, cuáles son las metas analizadas, digamos en este caso para el 2023, y que guardan relación al compromiso de gestión escolar 3, 4 y 5. Si la institución lo ha hecho para el 1, 2, 3, 4 y 5, también eso es una situación de organización institucional en la cual nosotros no
le ponemos parámetros. Solamente que para este ejemplo estamos colocando estos tres como debería ser y así está propuesto. Entonces, en la meta anualizada, ¿no? Debemos de colocar las actividades que se van a realizar a lo largo del año para implementar esta meta. Si, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el compromiso 4 me voy a pasar para que, aquí. Si, por ejemplo, aquí se ha, como meta anualizada, dice que en el área de comunicación se prevé un crecimiento del 15% en relación al año, digamos, 22, bueno, ese va a ser mi meta. Pero, ¿qué actividades voy a realizar para que esta meta se cumpla a lo largo del año? Planificación curricular, talleres, de repente trabajo colegiado, monitoreo al docente, monitoreo el desempeño del estudiante, actividades, de fortalecimiento de capacidad, no sé, una serie de actividades que a lo largo del año hago para que esta meta, ¿no? Finalmente, se vaya implementando. Y entonces tengo que ver en qué momento del año, ¿no? Cómo se vaya a denominar esta actividad ya más puntual, cuáles son esas fuentes de verificación disponibles que se tiene producto de la actividad, quiénes son los responsables. Y evidentemente quien lidera aquí es el Comité de Gestión Pedagógica, qué recursos van a emplear y en qué mes del año se va a realizar, colocando pues acá la fecha, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser para el compromiso de gestión escolar número 5, que esté relacionado a la meta anual. Otra segunda actividad son las acciones vinculadas a las funciones de los comités de gestión escolar, como había mencionado, no tienen plan de trabajo, no están obligados a realizar su plan de trabajo. Entonces, ¿cuál es el documento con la cual ellos van a empezar a trabajar todas esas funciones en el PAC? Y entonces aquí el Comité de Gestión Escolar, que es el Comité de Gestiones Operativas, que tiene 15 funciones, esas 15 funciones tienen que estar en el PAC, como ustedes lo pueden ver. ¿Qué más tienen? Después de estas 15 funciones, hay algo peculiar en ella. La primera función. ¿Qué dice la primera función? Que tiene las mismas características en los otros dos comités, de gestión pedagógica y de gestión del bienestar, que son los que están directamente relacionados, responsables para elaborar, actualizar e implementar y realizar la evaluación de los instrumentos de gestión. Los tres comités tienen como primera función, ¿no? Esta actividad. Y entonces esta actividad se va a implementar a lo largo del año. Pero como vuelvo a insistir, lo dije en el mes de mayo, no todo el comité en conjunto participa. Si es la primera función de los tres comités, dependiendo del número de docentes que tiene la institución educativa, podría elegir uno de cada comité y formar un equipo de tres que van a cumplir esta función uno, o puedo formar dos de cada comité y ya tendría seis que conforman un equipo para trabajar esta primera función. Entonces, eso va a ser asignar rol a los miembros del comité de acuerdo a las funciones. No es que todos hacen todo, porque si no terminaríamos evidentemente cansados y agobiados y con tiempos que nos quedarían muy estrechos a los que son miembros de los comités. Entonces eso también es una organización interna de la institución educativa y que estas actividades igual nuevamente tienen la parte de la descripción, fuentes de verificación, responsable y recursos. Y a manera de ejemplo, hemos desarrollado la función 2, que tiene que ver con la recepción, registro y almacenamiento y distribución e inventario de los recursos educativos de la institución educativa, que son otorgados por entidades externas a la institución y verificando el cumplimiento de los criterios de asignación y gestión según la normativa vigente, porque hay una normativa relacionada a este tema. Y entonces aquí hay una serie de actividades que para cumplir esta función, ¿no? Que en este caso son 6, pueden ser más, sí. ¿De dónde salieron estas actividades? Y ahí va también nuevamente mi recomendación. Del documento de gestión que todo director debería de conocer, leer y utilizar justamente en la implementación del PAC. Ahí está. Conforme ustedes van leyendo, cómo se van trabajando los compromisos de gestión, ahí justo salen los cuadritos. Esto corresponde a la función 7. Esto corresponde a la función 4. Esto corresponde a la función 2 y te van diciendo de qué comité está. O sea, no nos inventamos.
están las actividades. Lo que tiene que hacer la institución educativa, colocar aquellas que también de acuerdo a su contexto, con naturaleza o realidad, consideren que debería de ir. Entonces no es un impedimento, este es un documento de trabajo, como digo yo, y pueden ir colocando, ¿no? Así para cada función. Pueden guiarse por la guía de gestión escolar. Esa es la invocación que se hace, que los directores lean. Si ya tienen su PAT, como esté, ¿lo podemos adecuar después de esta presentación? Sí, porque los documentos, acuérdense que no son camisas de fuerzas que, bueno, como ya está y ya nunca más lo veo, ¿no? Justamente este es el espacio, justamente el de este bloque intermedio de semanas de gestión para justamente hacer los reajustes. Entonces, consideré que es una oportunidad nuevamente de insistir cómo debería de ser el PAP, ¿no? Realmente. Y entonces aquí me voy a la última función del comité de condiciones operativas, que justamente le corresponde, ¿qué cosa? Implementar las prácticas de gestión número 3. Y eso también tienen en común el comité de gestión pedagógica, que le corresponde el 4, y el comité de gestión del bienestar, que le corresponde el 5, como ya veremos. Comité de gestión pedagógica, instrumentos de gestión escolar, como ustedes ven. Y luego aquí hemos desarrollado la función 5, que también está tomado de la guía de gestión escolar. ¿Podría ser más o menos? Sí. Y adrede, si ustedes se dan cuenta, en el Comité de Gestión de Operaciones tenía que ver con los recursos y materiales educativos, y aquí esta función es promover justamente. Después que yo almaceno, distribuyo, ¿no? Garantizo que todos tienen de tener lo que le corresponde, el Comité de Gestión Pedagógica lo que empieza es a promover un uso pedagógico de estos, ¿no? Y ahí están todas las actividades que podría implementar a lo largo del año. Y es así como se siguen trabajando cada uno de estas funciones, que en este caso el Comité de Gestión Pedagógica solo tiene 7. Como les decía, su última función está relacionada a la implementación del compromiso de gestión escolar número 4. Igual el Comité de Gestión del Bienestar, que tiene 9 funciones, la primera relacionada a los instrumentos de gestión, y en este caso, a manera de ejemplo, hemos desarrollado la función 5. ¿Por qué? Porque justamente he venido hablando que a lo largo del año es necesario involucrar a las familias y al estudiante en actividades, sobre todo de prevención. En la 5.2, que hablan de actividades que involucren, ¿no? A esta población en general, a la comunidad educativa, en actividades lúdicas, culturales, deportivas y artísticas, que toda institución lo hace. Pero aquí lo interesante es que estas actividades que se hacen, ¿no? Septiembre, a campeonato deportivo, en noviembre, concurso de danza, en mayo, concurso de poesía, de declamación, de murales, etcétera. Está bien. Organicemos, tratemos que la institución organice esas actividades a lo largo del año. Muy bien. Solo que el mensaje para cada actividad debería ir sobre un lema de prevención de la violencia. Ahí ese es el punto de quiebre entre todas las actividades que deben tener un objetivo, que persigan un objetivo. Porque que las hacen las instituciones, las hacen, las realizan, eso no me queda la menor duda. Sino el objetivo, el mensaje, el lema por el cual deberías estar haciendo, circunstando o a todas las actividades que estén relacionadas sobre esa temática, tiene que ver con la prevención de la violencia. Entonces, esa es mi recomendación en el tema en esta función 5 del Comité de Gestión del Bienestar. Igual también tiene 9 funciones y la última está relacionada a la implementación de las prácticas de gestión relacionadas al compromiso de gestión escolar número 5. Y estos tienen indicadores, evidentemente, que se pueden ir trabajando y colocando. Por eso es importante leer el documento de gestión. Luego pasamos a algo que ocurre en las instituciones educativas, que son sus actividades regulares, porque estas garantizan el funcionamiento de ellas, ¿no? Por ejemplo, el tema de matrícula, recordemos que matrícula tiene un marco normativo, y aquí, pues, estas actividades nuevamente, ¿de dónde salieron? Del documento de gestión. Por eso vuelvo a insistir, no nos inventamos las cosas, las facilitamos, pero todavía parece que tenemos mucha dificultad en el tema de tomar, de empoderarse del documento de gestión para trabajar el PAT. Y claro, que no es que fielmente, sino que, os vuelvo a insistir,
esas actividades propuestas las puedo adecuar de acuerdo a que a mi diagnóstico del PI, a las actividades que tengo como actividad, como institución educativa, ¿no? A lo que me es necesario, que sí o sí debería de ocurrir. Entonces, ahí voy colocando estas actividades, que no es la única, ¿no? Puede ser el reporte de censo educativo, participación en concursos escolares, en entrega de reporte de logros de aprendizaje, puede ser bimestral, trimestral, las vacaciones escolares como las han planificado, la emisión de actas o similares, y cualquier otra actividad que consideren que no corresponde ni a las metas anualizadas ni a los comités de gestión escolar, aquí ocurre. Entonces, lo consideran aquí. Y finalmente, este documento es necesario que no solamente se implemente a través de esas actividades, sino también que hacerle ya responsable, en este caso al director y a los comités de gestión escolar, hacerle un seguimiento a las actividades según corresponda. Y entonces aquí vamos a ver qué acciones se toma para hacer el tema de seguimiento y evaluación a través del monitoreo, el acompañamiento, de una entrevista, de un no sé, de algunas estrategias que se empleen, ¿no? En qué actividad y esta actividad, cómo la califico, ¿no? Si se ha trabajado en forma parcial, medianamente o en su totalidad. ¿Y qué evidencias tengo de ello? Que me va a servir luego como un insumo para analizar todo lo que se ha venido trabajando a lo largo de estos meses. ¿Quién es el responsable? En este caso, obviamente, va a ser el director, equipo directivo o algún representante de uno de los tres comités, y cuál es el recurso que se ha empleado y en qué meses se han realizado. Lo ideal sería que la gran mayoría de actividades puedan estar, ¿no? Tener en algún momento algún tipo de seguimiento y evaluación. También es importante hacerle este mismo tipo de seguimiento a las actividades vinculadas al cumplimiento de los instrumentos de gestión. Aquí tenemos un equipo responsable de los tres comités, como les dije, ¿no? Podrían ser 3 miembros, uno de cada comité, podrían ser 2 miembros, tenemos 6 en el equipo que sean responsables justamente para que estas actividades que simplemente tengan que luego ser monitoreadas, acompañadas, ¿no? A lo largo del año. Igual también vamos, ¿no? Con las mismas características y colocando aquí en este formato. Luego, que son de las únicas que hemos colocado, porque las demás en implícito, los compromisos de gestión escolar están dentro de las funciones de los comités de gestión, estaría de más hacer eso, ¿no? Entonces, pasamos a la última parte del PAC, que viene la calendarización de las horas lectivas, ¿no? Que nosotros hemos compartido con ustedes una calendarización multianual que va a servir hasta el año 2026, que ahí colocan la información que le corresponde a la institución para finalmente tener, ¿no?, ese cuadrito aquí, que es en Excel. Y todos los anexos que considere pertinente la institución educativa. Aquí la gran pregunta, ¿no? Una función del Comité de Condiciones Operativas es tener su plan de gestión de riesgos, como anexo. El comité de gestión pedagógica piden el plan lector, aquí va. El comité de gestión del bienestar pide el plan de tutoría porque todavía hay marcos normativos que lo están exigiendo. Están como anexos, pero las actividades de esos 3 documentos están descritos en el PAT. Pueden formar parte del anexo, pero las actividades tienen que estar en el PAT. Entonces, estimados, esto es a manera de propuesta del trabajo con ustedes, ¿no? Que se ha trabajado este pequeño formato para que sigamos adecuando lo que se viene trabajando en las instituciones educativas, le digo, este producto del monitoreo que hemos hecho un par de meses atrás, y que no estamos tan satisfechos como quisiéramos de cómo realmente el documento debe ser. Por eso esta es una oportunidad para poder compartir con ustedes. Gracias. Bien, vamos a esperar a que ustedes puedan registrarse. Vamos a pasar a la pausa. Por favor, indicarles también que al finalizar la presentación, se les va a compartir un enlace con la encuesta de satisfacción y ahí van a encontrar los materiales de esta presentación, tanto el PPT como los materiales que se han compartido hace poquito. Bien, entonces vamos a pasar a una pausa y regresamos en unos minutos. Gracias. Bien, entonces retomamos con las respuestas a sus consultas. A los especialistas se les recuerda que los materiales de esta asistencia técnica serán proporcionados al finalizar la presentación.
luego de completar la encuesta de satisfacción. Adelante, estimada Liz. Gracias, Sabrina. Sí, estaba viendo algunas de las inquietudes y comentarios que nos han dejado los participantes esta mañana. Y claro, con respecto al PAC y metas anualizadas, a manera de ejemplo, mencioné que las metas están relacionadas, las metas anualizadas están relacionadas a los objetivos institucionales relacionados a los compromisos de gestión escolar 3, 4, 5. Y eso es lo que proponemos en el formato que será compartido, ¿no? Y que luego también todos van a tener acceso. Eso quería aclarar. Con respecto a sobre gestión del bienestar, es cierto, ¿no? Aquí hay una serie digamos, casuísticas que ponen el ejemplo, que cuando un estudiante, pues, ¿no? Tiene reiteradas tardanzas, faltas, pérdidas de objetos personales, el uso del celular, etcétera, y que dentro del reglamento interno se coloca como faltas o faltas graves, es que justamente de eso se trata, ¿no? No debemos de catalogar este tipo digamos, situaciones que se van presentando. Entonces, y me habla también del uso de grafitis en paredes inmóviles. Es cierto, ocurren estas situaciones en las instituciones educativas, las estrategias de cómo atenuar, ¿no? Son las actividades de prevención en forma constante. Tenemos un especialista de convivencia en todas las UGELs. Hay asistencias técnicas destinadas exclusivamente a estos temas. No es el objeto de esta orientación general que se ha hecho para un tema tan específico como este. Entonces, sí, en los protocolos de CICD no están estos, ¿no? Porque los protocolos de CICD son más de el tema de agresión, ¿no? De agresión al menor. Para eso tenemos 6 protocolos, pero en el tema del reglamento interno es más el tema de construcción consensual. Eso es lo que tenemos que interiorizar. El reglamento se construye con toda la comunidad educativa en consenso, todos debemos estar de acuerdo cómo, ¿no? Nos vamos a conducir y cuáles son, pues, ¿no? Las consecuencias del incumplimiento de tal o cual acuerdo. Estas no pasan por el castigo físico, no pasan por el trato humillante, no pasan por calificarlas, ¿no? En extremo alguna situación. Es más, ¿no? Cuando se comete una falta se promueve, ¿no? Y eso está desde la convivencia escolar, que sea reflexiva, que sea reparadora, y eso todavía es, creo, interiorizar todavía está siendo difícil, pero esa sería mi respuesta con respecto a estas situaciones que han planteado como casuística. Y luego también mencionan que algunas instituciones educativas tienen su calendario comunal, que eso es cierto, ¿no? Y pueden mover los feriados. Entonces, pero eso, para que haya un feriado, así sea de un calendario comunal, debe estar respaldado con una resolución, estimados, no se olviden, no es una decisión propia institucional, eso hay que tener cuidado. Podemos hacer cambios, eso es cierto, pero tiene que haber un documento normativo que respalde, sea esto de la UGEL, de la región principalmente, a veces hay algunos feriados que son regionales solamente. Entonces, con eso debemos de tener mucho cuidado. Y luego nos hablan también de la calendarización propuesta con una semana de gestión en julio. Es algo que nosotros como Ministerio de Educación no lo estamos proponiendo. Aquí hay, sí se nos ha hecho una consulta y va a quedar ya dentro de las disposiciones y orientaciones que dé en este caso, ente descentralizado, que son las direcciones regionales, porque hay la posibilidad de hacer modificaciones de acuerdo al marco normativo y eso le corresponde a la dirección regional y que debe comunicar a la UGEL. Y la conformación de APAJAS es obligatoria. Hay un marco normativo que en este momento, discúlpeme, no lo tengo a la vista, pero que está vigente.
Y creo que también había una última pregunta que quería responder. Creo que hay una institución educativa que quiere trabajar el reglamento interno y quiere suspender clases un día del mes. Entonces, mi respuesta sería no, porque no es justificado. Entonces, es responsabilidad del director, ¿no? No se puede tomar un día lectivo para trabajar un documento de gestión, más cuando se acerca este bloque intermedio donde vamos a tener ese espacio justamente para realizar este documento de la manera oportuna, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Yo creo que con eso estoy absorbiendo las consultas y comentarios que han realizado. eh, en la medida de lo posible, estimados especialistas que esta mañana nos acompañan, o en invocación, y hacer ese efecto multiplicador con los directores de jurisdicción. Hay documentos que deberían recomendarse, volver a realizar su lectura, interiorizar y hacer un buen uso de ellas para lograr justamente la mejora, ¿no? Como un plan de mejora institucional para mejorar la gestión escolar, producto de la reflexión, producto de estas 4 actividades que proponemos que sí o sí deberían tratarse en este bloque intermedio. Entonces, eso es mi recomendación final. Tenemos, como les dije, aparte de la presentación y el PAC que está a manera de ejemplo casi desarrollado, tenemos 3 formatos justamente para ayudar en el tema de sistematización que hemos ido hablando, y que también estamos compartiendo todo en Word. Son documentos flexibles, son documentos que se pueden modificar. Eso no quita de poner una columna horizontal o vertical, no, una línea, perdón, horizontal o una columna vertical para que el documento sea modificado de acuerdo a la necesidad de la institución educativa. Es una sugerencia que se les está dando en manera de apoyo. Entonces, con esto termino mi participación. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de poder reencontrarnos, de poder compartir, de poderles hacer llegar estos mensajes a ustedes en su rol, ¿no? Que principalmente va a ser de acompañamiento, pero que mucho más importante también es el rol del director en la implementación de las actividades de este intermedio de semanalización. Que tengan ustedes muy buenos días y gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.